normal, como un niño normal. Pues, yo viví una infancia un poco rechazada de parte de las mujeres porque era un poco cansón, era muy hiperactivo la palabra. Y por ello las niñas me aislaban, siempre tuve una imagen o sea, me aislaban en todo. No, llegó Valencia, no juega Valencia, no juega, o no, que él no lo llevemos, que no. Y pues pienso yo que desde ese momento fue que empezó el rencor hacia todo el mundo. O sea, yo mantenía una agresividad. A mí no me podían decir cosas que no me gustaran porque al instante reaccionaba de manera grosera y muy altanera y con los profesores y hasta el día que en educación física unas niñas me bajaron la pantaloneta y vieron mi miembro y se reían y yo tenía como 8 años y desde los 8 años fue que empezó mi comportamiento agresivo hacia todo el mundo y más que todo hacia las niñas. ¿Y cómo era la relación? ¿Usted vivía con su papá, con su hermana? Yo vivía con mi papá, con mi mamá y mi hermana. Mi papá nunca tenía otra pareja. Él tuvo hizo a mi hermana y a mí y se fue consiguió otra mujer. Mi mamá era muy celosa y lo celaba mucho y mantenían peleando demasiado y mi mamá sufría mucho porque mi papá era muy perro. Y entonces mi papá tomó la opción de irse de la casa y entonces mi mamá fue luchó muy fuerte, le tocó muy pesado para podernos, ¿cómo se dice?, podernos mantener. Ahí, ¿cómo transcurre? O sea, usted comienza con un resentimiento contra las niñas desde pequeño, básicamente. Desde pequeño, pues básicamente era con todo, ya fuera hombre, o sea, siempre y cuando me rechazaran, me aislaran, era violento con esas personas, así fueran niñas o hombres. Pero usted, ahí de adolescente, de niño, ¿usted comienza a meterse en el mundo de las drogas? Después de lo que ocurrió con las niñas, pues debe reflejárseme la violencia que mantenía, que a mí no me podían decir nada. La psicóloga del colegio me aconsejó que si quería seguir estudiando en la institución debía vincularme a una academia de artes marciales con el fin de desahogar esa furia que mantenía dentro de mí porque a mí no me podían decir nada y pues académicamente era excelente y por eso no querían que yo saliera de la institución. Entonces falleció mi mamá en el año 2000, me tocó irme a vivir al barrio Kennedy, cerca al apartamento donde mi papá. Conocí una mujer que tenía una niña y me la llevé a vivir. Yo trabajaba vendiendo lujos para carros, me mandaban para la costa. Cuando regresaba del viaje, la última vez que regresé del viaje, la dueña del apartamento me dijo que mi mujer era una persona que no merecía, que yo no merecía a esa mujer, ella no esperaba que yo me fuera para meter tipos al apartamento y entonces yo desde ahí le perdí, tras de que fallecimiento, todo fue tan rápido, falleció mi mamá, mi mujer me engañó y pues yo ya estaba probando las drogas y ahí le perdí el sentido a la vida. A trabajar, me puse a trabajar y ahí fue cuando conocí la pelada que le comento y no funcionó, y entonces ahí fue cuando tomé la decisión de ponerme a robar. Me puse a robar, a delinquir
por ahí casi me matan, duré 6 meses en coma en el hospital de Kennedy a raíz de que yo era muy grosero, muy altanero, ya en el barrio ya me conocían mucho y me quisieron dar de baja y no pudieron, como me sabía defender, no permití que me mataran, me pude defender y así. Cuando desperté tomé la opción de no volver a hacerle mal a nadie, pero yo ya consumía drogas y igual. ¿Y usted iba a dónde? ¿Al Bronx? A la calle del Cartucho, cuando existía el Cartucho hace muchos años, no existía el Bronx todavía. Y ahí empezó mi temporada de drogadicción, por decirlo así. ¿Cómo terminó usted viviendo en el Cambuche, en los cerros? A raíz de que yo vivía en la calle, pues yo comía de la basura, aguantaba mucho frío, aguantaba necesidades y se me reventó el apéndice, me dio peritonitis. Me hicieron la cirugía, me pudieron salvar la vida, pero tuve que durar 1 año con bolsa de colostomía. Entonces la gente me aislaba mucho porque el olor, se siente un olor desagradable por tener eso por fuera. Y yo procuraba encontrar lugares solo, o sea, estar solo, siempre solo, aislado. Y un día arranqué a caminar sin rumbo fijo y llegué a la montaña. No sé cómo llegué allá a ese punto donde pude llegar a consumir. O sea, mi intención era encontrar un lugar que no hubiese nadie, que no molestara a nadie, no incomodara a nadie y yo poder consumir el vicio. ¿Y usted mismo hace cambuche y todo? Y poco a poco fui subiendo plásticos, poco a poco fui subiendo palos y hasta que me hice una casita y pues cada año iba remodelando hasta que llegaba a la alcaldía y me la tumbaba porque desafortunadamente no tenía papeles de eso, o sea, se era invasión y por ley nadie podía construir casas ahí, ni cambuches, ni nada, entonces me la tumbaban y yo vuelvo y empiece a construir algo hasta un día que dejé la vela y la vela prendida y casi me quedo ahí calcinado, se llama. No sé, cosas de mi Dios, mi Diosito me ha salvado de muchas cosas desagradables. Freddy, ¿usted cómo termina? ¿Cómo empieza usted a llevar a las muchachas al cambuche? ¿Cuándo arranca usted a llevar a las muchachas? Pues cuando yo estaba en la calle con el problema que le cuento del estómago, o sea, quise que en algún momento alguna persona me tendiera la mano y me dijera, venga, yo le ayudo, venga, yo, ¿qué necesita? Entonces yo ciertos momentos iba transitando por ahí, yo veía personas comiendo la basura o durmiendo en el piso y yo les brindaba una ayuda, ¿sí? Les brindaba comida, les brindaba ropa, les brindaba cosas de mujer, las que yo llevaba eran mujeres. Y pues así accedían pero o sea, siempre que yo les brindaba la ayuda, yo les decía que lo que yo les daba era a cambio de 5 minutos de placer. Y o sea, todo era previamente planeado, cosa que no, en ningún momento, mi intención en ningún momento fue, o sea, yo nunca planeé que ellas fallecieran o tenerlas que yo matar. Entonces, ¿cómo llega a ese punto de...? Porque pues llegamos al cambuche, era obligatorio que se bañaran, que se cambiaran y escogieran lo que les gustaba, ya sea maquillaje, ya sea bolsos, collares, cosas de mujeres, y que me complacieran. Entonces decían que no, eran personas, pues sí, desafortunadamente los que tuvimos que vivir en la calle, mantener en la calle,
teníamos que aguantar muchas humillaciones de parte de la gente y yo creo que por eso se forjaba una manera altanera de comportarnos, ¿me entiende? Y entonces esas mujeres no, que no querían y eran a robárseme mis cosas, mis cosas de valor y entonces yo no lo permitía y les decía no puedo permitir que usted salga de acá sin que me cumpla lo que quedamos y mucho menos que se me vaya a llevar mis tenis o mi chaqueta, qué sé yo, de alguna cosa se pegaba. Y como así que no, y en varias ocasiones me agredieron, me chuzaron, como se dice, y pues ahí yo reaccionaba agresivamente y las dominaba y empezaban a gritar y yo mi intención era callarlas, las tomaba del cuello y era cállese, cállese, y más de una mujer, o sea, en todas las ocasiones era casi lo mismo. Era lo mismo, que las dominaba y las callaba asfixiándolas, pero en algún momento sí las soltaba y sí se somete a a las condiciones que quedamos y sí, y era normal, teníamos sexo y se podían ir, pero algunas no y se oponían resistencia y me golpeaban de alguna manera, se resistían a mis condiciones y las asfixiaba. ¿Cuántas mujeres pudo haber llevado usted al Cambuche? Alrededor, en total de todas las mujeres que yo llevé, muchísimas, más de 100. Yo diario procuraba servirle a alguien, no necesariamente tenía que quedar allá enterradas. Si las que desafortunadamente aproximadamente son como 18 mujeres que quedaron enterradas en la montaña. Usted dice que no tenía intención de hacerle daño, pero momento. 18, o sea, ¿cómo lo explica 18? Pues 18 eran las mujeres que me buscaban problema y me incumplían de su palabra, que la palabra que me daban desde un principio, que yo les decía, bueno, yo les doy esto, a cambio de tal. Sí, y no, se iban de abusivas y a robarme y a agredirme y no. ¿Usted qué hacía apenas veía que ya estaban muertas? O sea, intentaba reanimarla porque tener sexo con una persona muerta no sabía. O sea, mi intención en ningún momento fue matar a ninguna mujer. Y no era servirle, sino que no podía permitir que tras del hecho me agredieran y me sacaran sangre. Tengo pruebas, tengo cuestiones y testigos que pueden decir que yo no soy tan monstruo como me digo. pero usted finalmente, o sea, ya una vez que estaban muertos, usted las descuartizaba. En ningún momento yo descuarticé a una mujer, ni le saqué sangre, Usted sí las enterraba cerca del Cambuche. sí, pues no sabía dónde meterlas ni nada, era nuevo para mí las primeras, ya después se fue volviendo una rutina que siempre me tocaba, la mayoría eran muy groseras pero más de una me gustaría que saliera a la luz alguna que dijera que mi intención solo era tener sexo y que se fuera en un momento. Y más de una vez por ahí de haber enterado de mi caso y me gustaría que saliera a la luz y pudieran decir que lo que yo digo es verdad. ¿Usted cómo hacían las cosas, cómo acababa eso? O sea, Yo tenía un basurero donde ahí al lado de mi casa botaba la basura y pues abría un hueco, removía la basura y las tiraba y las volvía y las tapaba con basura. No quiero hablar.